Vamos a comenzar en la medida que se integren más compañeros, los voy a ir admitiendo. Ya, creo que ahí estamos. Ah, no, aquí hay otra. Ya. Buenos días nuevamente. Me presento, mi nombre es Marlene Piña Galdame y voy a ser la profesora de la hora 5 de la asignatura Fundamentos de Contabilidad 2, cuya profesora también de las otras 3 horas es la profesora Caridad Irauzqui de López. Con la profesora nos hemos puesto de acuerdo. Ella ya ha subido la planificación de las actividades al aula virtual. También ayer les presentó la asignatura donde contempla esta hora 5 en la cual nosotros vamos a hacer aplicaciones de las unidades temáticas que se vayan pasando el día martes. Esencialmente, aquello que tome la profesora, yo lo voy a ir repasando. Ahora, ¿por qué es importante esta hora del taller? Porque acá, además de hacer la ejercitación de los casos, nosotros vamos a hacer talleres evaluados. Vamos a hacer tantos talleres formativos, que quiere decir eso, que no van a tener una calificación, sino que más bien retroalimentación de las temáticas. Y posteriormente vamos a hacer el sumativo antes, ideal, está programado antes que tengan las 3 grandes evaluaciones del Fundamentos de Contabilidad 1. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener un taller sumativo antes de la primera evaluación, donde ustedes van a ver lo que es sistema centralizador y existencia. Después tendremos el otro taller evaluativo de manejo del efectivo y de las letras de cambio, y terminaremos con un taller sumativo de las remuneraciones. ¿Ya? Eso, ¿están de acuerdo? ¿Lo sabían? ¿Revisaron las programaciones? Por lo tanto, todo lo que yo haga en mi sesión y todo lo que yo les evalúe a ustedes va a estar promediado con un 25% que va a tributar al 100% del semestre. ¿Ya? Por lo tanto, igual es un porcentaje alto que ustedes pueden considerar tenerlo allí para el puntaje final. Todos los trabajos que nosotros vamos a hacer, salvo un control de lectura que también está programado por allí de la NIC número 2 que se hace en forma objetiva a través del aula, todos los talleres que vamos a hacer van a ser en equipos de trabajo. Ahí vamos a ver en definitiva cuántos estudiantes van a quedar en este curso. No tengo problema si algún estudiante desea realizar el trabajo con un compañero del otro paralelo, porque la verdad que la asignatura es la misma, las evaluaciones son las mismas, así que allí no hay problema. Tengo Caridad, creo que ustedes después tienen sistemas de costeo con ella, y ahí por último ver cómo lo hacemos para que paralelamente ustedes tengan los talleres. Generalmente los talleres no los alcanzan a desarrollar en la hora 5 porque tienen que revisar material, tienen que discutir entre ustedes, por lo tanto siempre se les va a dar un horario distinto para la entrega. ¿Ya? Como fue así, el taller diagnóstico lo hicieron ayer y la entrega está para el día de hoy. Por supuesto que hoy día lo vamos a revisar. Yo me imagino que cada uno de ustedes lo desarrolló ayer en forma de dupla, otros quisieron hacerlo solito, pero eso lo vamos a ver el día de hoy. En general, ese es mi aporte para esta asignatura. Yo soy la profesora del paralelo B y por lo tanto también hago clase el día martes y el día miércoles les hago lo mismo que les voy a hacer a ustedes el día de hoy. Así que si en algún minuto tienen alguna dificultad de horario o algo, me lo comunican y lo revisamos.
¿Hay alguien que quiere hacer alguna consulta, que tenga alguna duda? ¿Se quisiera presentar? ¿Me quisieran contar algo? ¿Cómo les fue ayer? Pueden contestar por el chat nomás, no hay problema. Como yo no los ubico a ustedes, yo solamente veo nombres, algunos, muchas gracias por colocar la fotografía porque así los ubico. Yo sé que ustedes son estudiantes de primer año del año 2020 y tuvieron la asignatura Fundamento de Contabilidad 1 con la profesora Caridad. Por lo tanto, yo los voy a empezar a conocer desde ahora y me gustaría que en lo posible, aquellos que solamente tienen el nombre, después pudieran colocar una fotografía para poderle ir asociando el nombre con la fotografía. ¿Ya? Pero si no, lo dejamos así nomás y yo los voy nombrando con el nombre que aparecen allí y espero que sí el nombre sea el que corresponde. ¿Ya? Porque a veces hay un hermano que me presta el computador o mi papá me presta el computador y no le alcanzo a cambiar el nombre en el Zoom. ¿Ya? Pero eso no es tanto problema. La verdad es que eh, yo lo que pido de ustedes es la disposición para que podamos desarrollar esta asignatura. Importante que ustedes traigan revisadas las temáticas, traigan las consultas y podamos ir desarrollando en forma conjunta los talleres. Hay bastante que repasar. Ustedes, si se dieron cuenta, yo en el aula tengo un apartado. Le puse ahí profesora Marlene Piña y allí yo les voy a ir subiendo material. Y ya está el taller y si ustedes se fijaron, hay ejercicios de repaso de fundamentos de contabilidad 1. La verdad que el taller diagnóstico yo lo había hecho en conjunto con Caridad con todas las preguntas, pero igual era muy largo. Por lo tanto, decidimos que esos ejercicios de repaso que están allí son para que ustedes los hagan. Voy a darles una semana para que los hagan y la próxima semana vamos a comentar qué hicieron de eso y yo les voy a subir las pautas de retroalimentación de cómo yo los resolví. Entonces, puede ser que tengamos alguna diferencia de algún criterio, alguna cosa, porque ustedes tomaron la asignatura con Caridad, pero no debiera haber tanta diferencia en el tratamiento del IVA, en la determinación de los costos, en la determinación del resultado. Entonces, es importante que puedan hacer esos ejercicios de repaso. ¿Ya? De ahí Brandon me dice, de acuerdo, profesora. Ya, entonces vamos a comenzar. Si no tienen ninguna consulta, ya he ingresado a todos los estudiantes. Ahí, Profe, dígame, Amada. yo tengo una duda con las notas. Las cosas que sean sumativas con ustedes, después todo eso es una nota en fundamentos con la profesora. Sí, justamente, todo lo que hagamos nosotros es una nota del 25% que se suma al 75% que ella va a tomar en las 3 evaluaciones. Ah, ya, profe, gracias. Ya. ¿Alguien más? Ya. Como les dije, en el aula dejé un apartado, dice, suba acá taller diagnóstico. Como lo hicieron en duplas, la idea es que me suban uno solo, ¿ya? Y por lo tanto, hoy día nosotros vamos a comenzar a revisar hasta donde lleguemos con el horario, porque ya son las 10:30, tenemos hasta un cuarto para las 12. Vamos a ver en la medida en que podamos avanzar y vamos a ir revisando los trabajos. Yo tengo una pauta, puede ser que tengamos igual algunas diferencias, pero las vamos a ir comentando. Voy a compartir la pantalla, tengo acá el ejercicio. Voy a comenzar. En primer lugar, ustedes me dicen si se ve la pantalla, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, profe, clarito. Ya. Entonces, yo en el primer ejercicio, que el taller venía en un Word, estaba esta tabla donde se les pedía que a partir de este balance de comprobación y de saldo, ustedes pudieran construir los estados financieros básicos
que era el estado de situación financiera y el estado de resultado. Y además algunas consultas sobre la situación financiera, económica y la rentabilidad de la empresa. Llamamos a esto balance de comprobación y de saldo porque justamente lo que hace es traer todos los débitos y los créditos de los mayores y los saldos deudores y acreedores también establecidos en el mayor. Entonces, con esto nosotros comprobamos que efectivamente lo que ingresamos en el libro diario, los cargos y los abonos, los débitos, los créditos, están correctos y también los saldos deudores acreedores. Por lo tanto, lo que yo le decía a un compañero ayer, lo primero que yo tengo que hacer cuando se me entrega una cosa como esta, ¿qué hago? Comprobar los totales. Porque puede ser que en algún minuto venga descuadrado y haya una nota y diga, se omitió este hecho económico, hay una diferencia, se invirtió un número. Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer ustedes es comprobar que efectivamente estos totales son iguales. Y una vez que son iguales, usted comienza a trabajar. Entonces, ¿qué hizo usted? Revisó cada una de las cuentas, se percató que algunas a lo mejor no las conocía muy bien, pero otras sí las conocía y por lo tanto las pudo clasificar y otras que tuvo que suponer que estaban dentro del ciclo operacional y por lo tanto las dejó como corriente. Entonces, aquí yo les puse, para preparar los estados financieros básicos, estado de situación financiera y estado de resultado, se deben considerar los saldos finales de las cuentas enumeradas en el balance de comprobación y de saldo. ¿Qué significa eso? Que yo no tomo los débitos ni los créditos, sino que tomo los saldos deudores y los saldos acreedores. Ahora, la pregunta es, ¿qué hago con las cuentas saldadas? Normalmente las cuentas saldadas no las consideramos, pero como ustedes están aprendiendo la contabilidad y yo soy profesora de una asignatura que está más arriba, que es normativa contable 1 y 2, yo les puedo comentar que es importante dejar la cuenta con el saldo porque al lado de esa cuenta después va a haber un número que está referido a las notas explicativas. Entonces, si viene, va a estar saldada la cuenta, pero la nota nos va a explicar por qué está saldada, qué hizo que los débitos y los créditos fuesen iguales, cuáles son los aumentos, cuáles son las disminuciones, cuáles son los ajustes que tiene la cuenta de mercadería. ¿Ya? Después, en la confección del estado de situación financiera se deben identificar las inversiones y el financiamiento de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de inversiones, estamos hablando de los recursos que tiene la empresa, de los activos corrientes y no corrientes. Por lo tanto, vamos a tener inversiones a corto plazo e inversiones a largo plazo. Y generalmente las inversiones a largo plazo, como las maquinarias, son activos no corrientes. ¿Ya? Y generalmente las inversiones a corto plazo son los depósitos a plazo, las compras de mercadería, los saldos a favor de los clientes, las cuentas corrientes, el saldo en caja, que se hace líquido más rápidamente. ¿Ya? Y tenemos también el tema del financiamiento. Ustedes deben saber que el financiamiento proviene tanto de terceros, como los acreedores, las instituciones financieras, los proveedores, o bien proviene de los propios dueños, que es el patrimonio. Entonces, ahí donde nosotros hacemos esta suerte de mantener un equilibrio entre lo que aporta un tercero y lo que aporta el dueño de la empresa. Ideal que ese porcentaje se mantenga entre un 45 y un 55%, que no se descapitalice tanto la empresa. ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante nosotros vamos a hablar de las inversiones y de los financiamientos de las empresas. Después, en la elaboración del estado de resultados, se deben tomar en cuenta los ingresos, utilidades y ganancias y gastos. ¿Por qué hablo de ingresos y por qué hablo de gastos? Porque el marco conceptual que ustedes revisaron indica que los elementos del estado financiero, de los estados financieros son los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y los gastos. Pero nosotros estamos acostumbrados también a escuchar las palabras utilidades, ganancias, costos. ¿Ya?
Por lo tanto, en general hablamos de ingreso y gasto, pero también están incluidas las otras nomenclaturas. Entonces ya a partir de eso que hemos mencionado, nosotros decimos, bueno, ahora armemos nuestro estado de situación financiera de esta empresa A y B limitada al 31 de diciembre del 2020. Siempre es importante poner el periodo. Ya, entonces, ustedes los activos los van a separar en corriente y no corriente. La teoría contable básica dice que lo corriente y no corriente depende si se encuentra dentro del ciclo normal de operaciones o si está fuera de ese ciclo normal de operaciones. Generalmente las empresas, sus ciclos normales de operaciones duran 12 meses. Y para efectos tributarios también necesitamos hacer el corte de los estados financieros anualmente. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar el tributo impuesto a la renta. Y también tenemos que pagar otro tributo que es el IVA, que lo pagamos mensualmente. Entonces, lo que nosotros hacemos acá es generalmente establecer el criterio que los 12 meses contemplan un año calendario y el año calendario lo vamos a tomar como el corte para definir qué es corriente y no corriente. Ahora, ¿cuándo se le van a producir esas dificultades? Cuando tengamos los préstamos, los créditos, los clientes, los deudores, pero hay elementos de estos estados financieros que uno sabe sí o sí que son corriente o no corriente, por la naturaleza. ¿Por qué? Porque ya les dije ya, si son inversiones a corto plazo, son corrientes, y si son inversiones a largo plazo, son no corrientes. ¿Ya? Generalmente un crédito hipotecario, salvo que queden las últimas 12 cuotas, va a ser no corriente. Ya. Comencemos. Ahí nosotros teníamos la caja, el banco, los clientes, la mercadería con cero, arriendos anticipados, repuestos. Quizás la cuenta que les llamó la atención fue repuestos. Generalmente los repuestos, algunos lo dejan en gasto, pero si ustedes revisaron el balance de comprobación y saldo, revisaron la cuenta repuesto, está acá, tenía un débito de 3.500, pero un abono de 200. Y más abajo revisamos y dice gasto de mantención de máquinas 200. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el repuesto se activó y se va utilizando en la medida que se necesite. Entonces, por lo tanto, de acuerdo a la normativa NIC 2 que vamos a revisar en la segunda unidad, los repuestos forman parte de la existencia. Hoy día yo no se los mezclé aquí con la mercadería para poder hacerle la distinción, pero estos repuestos después van a pasar a la gran cuenta que se llama inventario. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta de eso? Profe, sí. Carolina. Y si no hubiera lo que usted dijo, o sea, eso de los 200, si no estuviera eso, igual estarían ahí, o habría que cambiarlo. Si no te dice nada, si tú ves que el repuesto solamente trae un cargo y no hay una notificación de que efectivamente se van a ir usando en la mantención de las maquinarias, habría que dejarlo como gasto nomás, pero habría que revisarlo, porque la idea ya. es hacer el consumo. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Y la maquinaria sabemos que es no corriente. Ahora, ¿dónde podríamos haber tenido la duda? A lo mejor en los clientes, si nos hubiesen dicho que habían clientes a 400 días, ahí uno toma la decisión inmediatamente de colocar esa parte en no corriente. Pero en general los clientes, bueno, hoy día es posible que nosotros podamos tener deudas, morosidades por allí o atraso, y por lo tanto sí tengamos deudas de hace un año atrás. Ya, ¿estamos de acuerdo con eso? Después, entonces, todo este lado de acá, de este primer rectángulo del lado izquierdo, representan las inversiones. Inversiones a corto plazo, inversiones a largo plazo. Y si yo les pregunto en este minuto, ¿dónde está la mayor inversión de la empresa? ¿En qué ha invertido la empresa? ¿Qué me podrían decir ustedes si yo le hago esa pregunta?
¿Quién va a contestar? Ya, si no me quieren contestar, yo les voy a ir diciendo, ¿ya? Que se tienen que ir acostumbrando a mi metodología también, lo entiendo. Ya, miren, cuando yo defina dónde está la mayor inversión, yo me pongo a mirar los montos. Inmediatamente veo que los activos corrientes supera a los activos no corrientes. Entonces, las mayores inversiones están aquí en los activos corrientes y me fijo que la empresa ha favorecido la liquidez y tiene la mayor inversión en cuenta corriente, que son los 22.650. Y posteriormente, la segunda mayor inversión está en los arriendos anticipados, es decir, ha decidido reservar los arriendos posiblemente para poder tener mayor plazo de arrendamiento. ¿Ya? Entonces uno se fija allí, entonces lo que uno tiene que decir, ¿es bueno o es malo que tenga tanto dinero estancado en cuenta corriente? ¿Es bueno que tenga tanta liquidez la empresa? Bueno, eso después nosotros lo vamos a ver también en la unidad de manejo del efectivo, ¿ya? Pero es bueno que lo tenga en el banco, lo resguarda. Pero hay otras opciones en el mercado para hacer inversiones en instrumentos financieros que le van a rentar más que el dinero que lo tenga allí guardado en cuenta corriente. Ya, después me paso a los pasivos. Acá yo tengo una cuenta que se llama anticipo de cliente. La teoría dice, y la normativa de contabilidad internacional también dice, cuando nosotros clasificamos las cuentas, el anticipo de cliente es una cantidad de dinero que el cliente le anticipa a la empresa para reservar futuras ventas, por ejemplo. Entonces, ¿qué me dice la norma? ¿O qué me aconseja? Me dice, mire, cuando el anticipo de cliente sea inferior a la cuenta cliente o a la cuenta que lo originó, dedúzcalo de la cuenta cliente. ¿Ya? Pero eso yo no se los quise colocar acá, solamente le estoy haciendo como la advertencia. Está bien clasificado como pasivo porque la empresa le debe al cliente esto. Pero a su vez, el cliente también le debe a la empresa. Entonces, si tuviésemos que netear en la situación real del cliente, el cliente no me debe 8.000, me debe 7.000 porque ya me había anticipado 1.000. ¿Ya? Eso también, cuando estemos un poco más arriba en las contabilidades, también lo vamos a revisar. Lo mismo podría pasar con los anticipos de proveedores. Cuando sean menores que la cuenta que los origina, en este caso proveedores o acreedores, se deducen los anticipos de esas cuentas. No sé si entienden eso. ¿Se entiende eso? Profesora, ¿Ya? una consulta. Entonces, lo que usted quiere decir que si lo hubiéramos descontado de cliente, ya en cliente serían 7.000 y anticipo de cliente ya no iría ahí. Ya no iría ¿Eso quiere ahí. decir? Exactamente. ¿Ya? Ya, Es ok, gracias. para que ustedes vayan viendo que efectivamente esto no hay que aprendérselo de memoria, las clasificaciones, ni tampoco siempre va a ir clasificado de esa manera, porque hay criterios para realizar estas cosas. Ya. Después tenemos los proveedores. Los proveedores nosotros sabemos que se generan a partir de los créditos sin documento para las operaciones de la empresa que se consideran dentro del giro. Por ejemplo, la compra de mercadería al crédito se genera un proveedor, pero el acreedor lo estaban usando para efectos de las compras al crédito de aquello que no pertenece al giro. Por ejemplo, la compra de la maquinaria. No sé si ven así la diferencia o no. Que uno sea que está dentro del giro los proveedores y los acreedores están fuera del giro.
Lo mismo podría pasar con clientes dentro del giro y con deudores o varios deudores fuera del giro. ¿Lo ven así ustedes o no? La verdad yo no me acuerdo mucho, profe, pero creo que sí, así lo tomaba yo. Ya, porque en el otro ejercicio hay una diferencia allí. Después vienen las cuentas por pagar, que también las dejé en cero allí, para que sí se tomara en cuenta de que efectivamente es un pasivo. Todo lo que diga por pagar es un pasivo. Generalmente representa las cuentas de los gastos generales, agua, luz, teléfono, esas cuentas que la empresa tiene que pagar en forma mensual. Y el préstamo bancario, en este caso, lo pusimos en corriente porque no habían antecedentes si el préstamo vencía las 12 primeras cuotas en el año 2021 o bien había parte para el año 2022. Pero si alguien lo puso aquí en el préstamo bancario como no corriente, asumía que la primera cuota vencía el 1 de enero del 2022. Ahora, cuando nosotros, por supuesto, hagamos los talleres, esos antecedentes sí se van a tener para que usted haga una buena clasificación. Y ahí se terminó el pasivo corriente y no corriente, llegando a 38.700. Y después nos fuimos al patrimonio. El patrimonio tiene la particularidad que además de todas las cuentas que representan el patrimonio, debemos agregarles el resultado del ejercicio, sea positivo o negativo, sea utilidad o sea pérdida. Entonces, el mayor representante del patrimonio es el capital, que se mantiene inamovible, salvo que existan modificaciones en las escrituras sociales, que se hagan aumentos o disminuciones del patrimonio. Hoy día las sociedades anónimas tienen sus propios reglamentos, por lo tanto, ellas sí tienen que cumplir un plazo para completar el compromiso del socio. ¿Ya? Acá están las cuentas particulares. Las cuentas particulares, las cuentas obligadas, los mayores aportes son todas cuentas patrimoniales. Sí vamos a encontrar cuentas particulares y cuentas obligadas con saldo deudor, por eso yo los coloqué en rojo porque se deben rebajar. Acá no hay mayores aportes, pero si lo hubiese, habría que sumarlo. Y se nota que ya la obligación de los socios A y B está completa, por lo tanto el capital comprometido y obligado al inicio del ejercicio es 14 millones, o sea, 14.000 y por lo tanto está correcto. ¿Y por qué están con saldo esto? Porque estas cuentas representan los retiros anticipados y las distribuciones de utilidad. Entonces después cuando nosotros distribuyamos esa utilidad, ahí le vamos a rebajar la cuenta particular y va a desaparecer. Ya. ¿Podríamos tener una cuenta particular con saldo acreedor en el patrimonio? Si el saldo acreedor de la cuenta particular del patrimonio se ha generado por exceso de distribución de utilidad, eso ya no es patrimonio. Y lo vamos a tener que llevar, si es que llegase a tener saldo acreedor producto de la distribución de utilidades, se va a tener que ir al pasivo corriente. Salvo, y aquí hay otra alternativa, que el socio quiera aportar más a la empresa a través de mayores aportes, ¿ya? Pero no lo podemos obligar a que su saldo acreedor, por no haberlo retirado, porque después tiene que retirar esa cantidad, permanezca dentro de nuestro patrimonio, porque ya no es patrimonio de la empresa. ¿Ya? Espero que se entienda eso. Y ahí nosotros llegamos a cuadrar el total de los activos con el total de los pasivos y patrimonio con 56.058. Pero veamos ahora cómo se constituyó la utilidad del ejercicio. Nosotros no teníamos separados los ingresos de venta y el costo, solamente teníamos el margen bruto, que era la utilidad en venta. Es decir, nos dieron el trabajo porque si hubiésemos tenido los ingresos menos el costo, tendríamos que haber hecho la diferencia. Después, nosotros le restamos los gastos de administración, donde están todos aquellos gastos necesarios para que la empresa funcione, como las remuneraciones, los gastos bancarios, los gastos de mantención de maquinaria. Y también tenemos otros gastos que son de distribución, de venta, de mercadeo, de marketing, como quieran llamarle, que son para hacer promoción de nuestros productos, como es la publicidad.
Los separamos, gastos de administración y gastos de distribución. Y también podríamos tener otros gastos, por ejemplo, intereses financieros. A diferencia del gasto bancario, que es necesario, porque el gasto bancario me lo cobra, por ejemplo, por emitirme talonarios de cheque, comisiones que hacen los bancos, pero cuando se tratan de intereses financieros que yo estoy pagando por deuda, generalmente van acá en otros gastos. Y en otros ingresos pusimos los aportes recibidos, que son donaciones que recibe la empresa y por lo tanto representa otro ingreso que no tiene relación con este que se relaciona con las ventas, sino que es un ingreso diferenciado y por lo tanto no lo está generando la empresa, sino un tercero me lo está donando. Ya. Por lo tanto, después de haber hecho la diferencia entre el margen bruto, entre los gastos y los ingresos, llegamos a la utilidad del ejercicio antes de impuestos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que la utilidad de las empresas anualmente tiene que pagar el tributo impuesto de renta, pero eso como lo vemos después como provisión, pero si llegase a salir la cuenta impuesto renta, usted va a tener que deducirla de acá del resultado para llegar al resultado neto final. Y por lo tanto, si ustedes se fijan, esa misma cantidad, nosotros la traspasamos acá al resultado del ejercicio. Y ahí nos cuadra, como dice usted, me cuadró el ejercicio. No sé si con lo que ustedes hicieron tuvieron grandes diferencias con lo que yo le estoy presentando o lo hicieron parecido o igual. ¿Hay alguien que me pueda comentar al respecto? Ya. Continúo entonces. De todas maneras, esto yo se los voy a subir al aula después de la mañana, yo creo, porque les di plazo hoy día hasta las 11 de la noche para que me puedan subir lo que ustedes hicieron. Y ahí, por último, me van colocando en un cuadradito los comentarios, las consultas que tienen. Ya. La otra pregunta, porque no solamente terminaba acá, preguntaba sobre la situación financiera y la situación económica y la rentabilidad de la empresa. En las rentabilidades, yo voy a escribir aquí, rentabilidad, yo tengo dos, que es la rentabilidad bruta y la rentabilidad neta. Vamos a tomar en cuenta que esta rentabilidad neta la vamos a hacer antes de impuestos. Entonces, cuando hablo de rentabilidad bruta, inmediatamente voy al margen bruto. Ah, la empresa tuvo una rentabilidad bruta de 5.408. Y cuando sea neto, yo voy aquí abajo y digo, ah, la empresa tiene una rentabilidad neta antes de impuestos de 3.958. Entonces, uno quiere calcular qué porcentaje. Uno dice, esto lo mido siempre en función de las ventas. Y lo multiplico por 100. Ahora me va a dar 0 porque no tengo el denominador. Pero le vamos a colocar, colocar una cantidad, no sé, 20.000. Y esto tendría que ser 14.592. Colocar menos. Vamos a ver. Ya. Esas cantidades las puse yo solamente para explicarles un poquito estos porcentajes. Todos los porcentajes de rentabilidades que nosotros saquemos se calculan siempre sobre los ingresos en venta. Ese es el 100%. Los ingresos por venta representan el 100%. Por lo tanto, yo puedo decir que la empresa tiene un margen de contribución o una rentabilidad bruta de un 27% o de un 27,04%. Ya. Si nosotros nos fijamos el día de hoy, que una empresa margine con el 30% o un poquito menos el 30%, hoy día, en las condiciones en que estamos, es bueno, no es malo.
en otros tiempos, cuando la economía está más estable y está mucho mejor de lo que está el día de hoy, las empresas siempre van a querer contribuir más allá de un 40%. Y después cuando nos vamos al neto, hacemos lo mismo. Tomamos esta cantidad, la dividimos por las ventas y la multiplicamos por 100 y llegamos a un 19,79%. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa bajó de un 27 a un 19. Ya. Pero expliquemos esa disminución. Inmediatamente nosotros vemos que los gastos de administración superan la rentabilidad bruta. Es decir, con esa rentabilidad bruta, con la rentabilidad que se genera con la operación de las ventas, que es el objetivo para el cual la empresa se creó, no alcanza a cubrir los gastos administrativos. Y tiene que venir un tercero a donarme para que yo pueda cubrir los gastos de administración y parte de los gastos de publicidad. Y si ustedes se fijan, la utilidad neta finalmente se produce por una donación. Entonces, claro, uno podría decir, no es mala la situación económica de la empresa porque generó una utilidad, pero si la miramos un poquito más y hacemos un análisis más profundo, nos damos cuenta que la empresa está recurriendo a terceros para poder cubrir la diferencia que tiene o los gastos mínimos que tiene que realizar, que son las remuneraciones o las mantenciones. ¿Ya? Eso en cuanto a las rentabilidades. No sé si lo habían visto antes, si les parece interesante. Es una forma buena de saber cómo le está yendo a la empresa. Ya. Vamos a ir ahora a revisar la situación financiera. Vamos a hacer acá un cuadrado, o sea, más bien un rectángulo. Entonces, generalmente, cuando revisamos la situación financiera de la empresa, esto se llama estructura, situación financiera, entonces uno dice aquí, los activos corrientes me representan, dijimos eso, los activos no corrientes me representan esto. Y el total de los activos, que representa el 100%, es la sumatoria. Vamos a hacerle otro allí. Lo mismo hacemos con los pasivos. Voy a correr un poquito para acá. Vamos a hacer lo mismo con los pasivos. Tenemos los pasivos corrientes, que son 38.700, los pasivos no corrientes, que son 0, y tenemos el patrimonio, que es 17.358. Esto lo vamos a bajar un poquito. Ya. Y el total pasivo y patrimonio, me da lo mismo que el total del activo. Aquí lo voy a cerrar ahí. Ya. Entonces, yo lo calculo en porcentaje. ¿Qué porcentaje representan los activos corrientes del total? Lo mismo, divido por el total y lo multiplico por 100. Inmediatamente sé que el 97,86% de las inversiones de la empresa está representado con activos corrientes. Lo mismo hago, o puedo buscar la diferencia, y digo que el 2,14% me representan los activos no corrientes y que están en inversiones a largo plazo. Y ambos, esto me tiene que sumar el 100%. Ya, lo mismo hago con los activos no corrientes y corrientes, con el total.
¿Ya? Ahí me doy cuenta que los pasivos corrientes representan el 69% y el patrimonio solo representa el 31%. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Esta estructura que yo he realizado financiera para conocer cuál es la situación financiera de la empresa nos da luces para saber en qué está invirtiendo. Ya dijimos que las mayores inversiones las representan los activos corrientes con un 97,86% y la mayor inversión está en banco, es decir, la plata está depositada en el banco. Y dentro de los pasivos, ¿quién le está otorgando financiamiento a la empresa en mayor porcentaje? Son terceros, es decir, esta empresa no cumple con el rango de estar entre el 45 y 55% y está descapitalizando la empresa y dejando en manos de tercero la empresa. Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos deducir con estos pocos antecedentes de que la empresa tiene una no muy buena situación financiera, a pesar de que tiene una buena situación económica porque genera utilidades. Entonces, esta parte de aquí dijimos que se llamaban inversiones y esta parte se llama financiamiento de terceros y de los dueños. Eso lo vamos a dejar con rojo para que ustedes después se recuerden. Ya. ¿Se entiende esto? ¿Se dan cuenta la utilidad que tienen los estados financieros? No es que yo solamente tome las cuentas, las someta a una clasificación, pero no diga nada de eso. La idea es siempre tratar de interpretar los antecedentes. ¿Ya? Si bien hay un patrimonio positivo, nos hemos percatado que ese patrimonio representa el 31% del financiamiento y por lo tanto la empresa está desfinanciándose y se está descapitalizando porque le está entregando a terceros que le den o le presten los recursos para funcionar normalmente. Pero por otro lado, si nosotros nos fijamos, hay liquidez, demasiada liquidez de la empresa porque tiene mucho dinero depositado en el banco. ¿Ya? Después vamos a ir aprendiendo esas cosas de la liquidez y el endeudamiento, pero por ahora la idea era que ustedes descubrieran cuál era la estructura financiera, la estructura económica y la rentabilidad de la empresa. Y es decir, que yo puedo deducir que no siempre una buena situación financiera va a traer consigo una situación buena económica, ni una buena situación económica va a traer una buena situación financiera. ¿Ya? Pueden ser las dos desmejoradas, las dos buenas, o una buena y la otra desmejorada. ¿Ya? Ese era como lo distinto que a lo mejor tenía este taller en relación a lo que ustedes habían visto. ¿Alguien me puede decir si alguna vez vieron esto de las rentabilidades, de las inversiones y los financiamientos? Ya. La verdad que yo les quise entregar un valor agregado y después lo revisan. Ya. Esperemos no haber tenido mucha diferencia en eso. Después, el otro ejercicio se relacionaba con el registro en el libro diario, el traspaso al mayor y el balance de comprobación y de saldo final. Ya. Antes de comenzar a registrar en el libro diario general los hechos económicos, yo siempre tengo que tener un plan de cuenta. Tengo que tener un plan de cuenta porque los activos tengo que enumerarlos, tengo que codificarlos, tengo que decir ya, mis activos van a ir del 1 al 21, los pasivos del 22 al 40, los patrimonios del 41 al 50, los ingresos del 51 al 60 y los gastos del 61 al 70. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que después cuando yo haga revisiones y haga los análisis de las cuentas, cuando yo le coloco este numerito al mayor, inmediatamente puedo percatarme de qué cuenta se está tratando o si hay algún error que yo lo puedo detectar rápidamente, voy
y lo veo. Por eso he dejado este folio acá. Por ejemplo, yo podría decir que la cuenta mercadería tenía el número 05, que el IVA a crédito fiscal tenía el 07, que el banco tenía el 02, que las letras por pagar tenían el 22, la caja tenía el 1, las mercaderías dijimos el 5, el IVA dijimos el 7, ¿ya? Eso nos ayuda después a ubicar los errores que pudiéramos cometer. ¿Ya? En primer lugar, nosotros teníamos una situación inicial, porque era un inventario inicial. Yo se los voy a mostrar acá. Nosotros teníamos este inventario inicial. Es lo que venía, lo que se constituyó al 1 de diciembre del 2020 de esta empresa, y por lo tanto, ese inventario inicial ya venía de arrastre, por lo tanto, no lo tenemos que contabilizar nuevamente en el libro diario, salvo que se trate de una reapertura de un periodo contable distinto del cual lo originó. Si nosotros hubiésemos cerrado al 31 de diciembre y tuviésemos que abrir al 1 de enero del siguiente año, por supuesto que allí tenemos que reabrir y contabilizar. Entonces, este es el inventario. Yo también compruebo que efectivamente todos los saldos deudores y los saldos acreedores que vengan estén correctos. ¿Y qué puedo sacar de información? Fíjense, yo puedo determinar el patrimonio inicial, es decir, con cuánto ha comenzado a trabajar esta empresa para después compararla con el patrimonio final al término del periodo y saber si ha aumentado o no ha aumentado su patrimonio. Teníamos el capital de 50 millones y teníamos 2 cuentas obligadas de 1 millón de los socios, por lo tanto el patrimonio inicial es 48 millones. ¿Cómo lo puedo comprobar yo? Yo tengo una ecuación donde están los activos menos los pasivos igual al patrimonio. Los patrimonios también se llaman activos netos o recursos propios. Residual entre activo y pasivo, que es la definición que hace el marco conceptual. Entonces yo digo ya, todos mis activos, caja, banco, clientes, mercadería, bien raíz, me llega a 53 los activos y los proveedores tenían una deuda de 5 millones, por lo tanto, activos menos pasivos, llego a 48 millones, que es la comprobación de mi patrimonio inicial. Entonces, con este inventario inicial, que está registrado en un libro que se llama De Inventarios y Balance, nosotros deducimos que el patrimonio inicial son 48 millones. Recuerden que el patrimonio es distinto de la cuenta capital. El capital es lo que se comprometen los socios, es el capital autorizado, emitido, y por lo tanto los socios se comprometen a hacer pago de él. Pero el patrimonio es lo que efectivamente han pagado o han aportado. ¿Ya? Ya. Comencemos entonces. Yo ahí hice las cuentas, pero quiero revisar algunos de los asientos. La primera era una mercadería que nosotros utilizamos de aquí en adelante, el sistema de mercadería permanencia de inventario. ¿Se recuerdan de eso? Que utilizaban la cuenta mercadería, ventas y costo. Es decir, una cuenta de activo corriente y 2 cuentas de resultado. Ya, ahí decía que compraban 1000 unidades a 2000, es decir, 1000 por 2000, más el IVA del 19% y pagaban 50% con cheque del Banco Chile y los otros 50% lo llevaban a una letra por pagar. ¿Ya? Yo creo que eso no tiene mayor incidencia y se realiza. Y después, cuando usted hace eso, va al mayor. Aquí está el Banco de Chile, ahí está la mercadería que compramos porque ese es el saldo inicial. El IVA está por aquí abajito, se carga, y la letra por pagar que está acá. ¿Ya? Después le vamos a colocar los números y ahí importante que le vayamos colocando el número del asiento al lado. Ya.
Después dice que de esa mercadería que habíamos comprado, devolvemos 200. Ya. 200 por 2.000, más el IVA, y dice que el proveedor gira cheque por importe y nos emite una nota de crédito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué lo he llevado a caja? Porque por criterio para resguardar o controlar el efectivo, todos los cheques que se reciben, salvo que se indique que van a ser depositados directamente por el proveedor, él giró un cheque y nos mandó el cheque. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Resguardarlo, controlarlo e ingresarlo a caja. Después se verá al término del periodo si los cheques van a ser depositados o van a ser dados en parte de pago de otras deudas. Por eso yo lo he llevado a caja. Y la nota de crédito significa que además de rebajar la mercadería, me tiene que rebajar el IVA de los 380, los 76, porque ya ese saldo a favor no me corresponde. Ya. Después llegamos a una venta. Y en la venta nosotros nos teníamos que dar cuenta que para vender teníamos que revisar cuál era el saldo inicial que traíamos. Ay, perdón. Acá están los mayores. Ya. El saldo inicial que nosotros teníamos de mercadería era 1.250 unidades a 1.600 y la empresa utiliza el sistema FIFO, que significa que se deben vender las primeras registradas y después continuar con las otras. Por lo tanto, nosotros tenemos que vender primero las de 1.250 a 1.600 costo y después sacar de las otras que hemos adquirido. Entonces, vendemos 1.250 a 1.600 de costo y 250 a 2.000 de costo. Ahí yo calculé el costo. Pero la venta son las 1.500 unidades al mismo precio, porque aunque tengan diferente costo de venta, nosotros las vendemos al mismo precio todas. Y se venden a 3.500 más el IVA. ¿Cómo paga el cliente? Paga 30% con cheque al día y firma una letra por la diferencia. Entonces, nuevamente el cheque que recibimos lo llevamos a caja y se genera la letra por cobrar. Ya, seguimos. Después dice que el señor Carrasco deposita en cuenta corriente 1,5 millones para pagar saldo de la deuda. Si nosotros nos vamos nuevamente al saldo que traía la cuenta obligada, sabemos que el cliente nos debe, perdón, que el socio solamente debe 1 millón. Entonces, cuando él me paga, si me debe 1 millón, la diferencia que se le produce, si él aporta esa diferencia, lo vamos a considerar como un mayor aporte. En este caso sí, porque él depositó en cuenta corriente 1,5 millones, por eso lo cargamos a banco, y estos 500.000 lo consideramos como un mayor aporte y va a aumentar el patrimonio final. ¿Ya? Después hay un tema de que los clientes, también que venían del mes anterior, pagan una deuda de 2 millones con un descuento del 2% IVA incluido. Entonces acá yo le hice todo el detalle. Tomé los 2 millones, le calculé el 2%, como ese 2% tiene el IVA incluido, lo divido por 1,19, le obtengo el neto y le saco el IVA. Entonces, la forma de contabilizar es la siguiente. El descuento otorgado tiene que ir el neto, que son los 33,613, el IVA débito se carga, porque es una nota de crédito que la empresa va a emitir al cliente, 6.387, se salda a los clientes por 2.000 y la caja, yo solamente ingreso lo que me paga, es decir, los 2 millones menos el descuento de los 40.000. ¿Ya? Espero que eso se entienda, que
que lo vayan aprendiendo, si no, después lo vamos a repasar con el libro de compra y venta. Después compramos un mobiliario y acá está lo que yo les decía. Como se compra el crédito de 300.000 más IVA, nosotros utilizamos la cuenta acreedores, no la cuenta proveedores como es la que usamos cuando compramos las mercaderías. Mobiliario, IVA, crédito fiscal, acreedores. Después nos indican de que la empresa le pagó a un proveedor también con una deuda del mes anterior de 1 millón de pesos y los proveedores nos cobran 2% de interés porque pagamos fuera de plazo. El mismo ejercicio, tomamos el millón, le sacamos el 2%, ese que tiene IVA, le deducimos el IVA, lo hacemos neto y el IVA crédito fiscal. Y finalmente la empresa paga el millón más los 20.000 que representan el 2% y paga 1.020.000. Veamos. Los proveedores los vamos a rebajar por 1 millón. Vamos a generar intereses pagados, que es una cuenta de gasto, que esto sí sería otro gasto, porque está ocasionado por ineficiencia o mala gestión de la empresa. El IVA, crédito fiscal, y el cheque, porque giró un cheque por realizar una transferencia electrónica. Ya. Honorarios. Acá los honorarios, yo le deduje el 10%. ¿Ya? Es decir, que los líquidos que aparecen allí, los 245, representan el 90% y yo tenía que buscar el 100% para llevarlo a resultado como honorario. Entonces, ¿qué hice? Tomé los 245 y los dividí por 0,9, que representa el 90%, y después tomé los 245, le calculé el 10% al honorario y allí me da el 100%. Y la forma de registrar es llevarlo a esta cuenta de resultado honorario, pagamos el líquido por banco porque decía con cheque y genero una cuenta que se llama retención segunda categoría que va a representar un pasivo para la empresa, pero corriente porque lo tiene que pagar al fisco junto con el mismo periodo del IVA, débito fiscal o IVA por pagar. Los gastos comunes. Aquí había una cosa del devengo. Algunos se preguntarán, bueno, pero si no pagó, ¿por qué lo registra? No, porque la contabilidad nosotros la llevamos en base a devengo. ¿Qué significa eso? Que reconocemos todos los hechos económicos independientes de su forma de pago. Por lo tanto, reconozco que la empresa tiene que pagar gastos de agua y de luz y además, como es factura, yo deduzco el IVA del total de los 125 y los 230, que suma 355, yo deduzco el IVA y después le aplico nuevamente el IVA y lo calculo. Y fíjense que lo dejo en las cuentas por pagar. Eso lo vamos a pagar seguramente en enero del próximo año. ¿Ya? Ahora, aunque diga total, ustedes saben que si es factura tienen que deducirle el IVA. Cuando son totales las boletas no se les deduce el IVA porque las boletas de compra no tienen derecho a rebajar el IVA, pero las facturas sí. Y este otro caso que era especial porque decían dos situaciones. Uno, que había 300 unidades que se encontraban defectuosas y 100 que no se encontraron finalmente en forma física y no se puede justificar. Entonces, cuando ustedes revisaron el tema del IVA, vieron dos cosas. Cuando hay cosas que se puedan justificar, se pueden retirar, se pueden considerar deterioro y además no pagan IVA. Pero cuando yo no puedo demostrar que algo está defectuoso, que se perdió algo, la ley del IVA me obliga a considerarla como venta y me obliga a pagar el IVA de ella. Por eso el IVA solamente está pagado por las 100 unidades y no las 300. Aquí el deterioro es las 300 por 2.000 más 100 por 2.000, pero esas solamente con el 19%. Las mercaderías son 800 porque serían las 400 por 2.000, que es el costo, lo deduzco de allí,
y el 38 que solamente me representa el IVA de las faltantes de inventario. Por lo tanto, yo he utilizado una cuenta que a lo mejor ustedes no la utilizaban, que es deterioro de mercadería, para irnos acostumbrando también a la aplicación de la NIC 2 cuando se traten los deterioros. Por lo tanto, vuelvo a insistir, solo pago IVA por aquella que no puedo demostrar el faltante de inventario, y la otra que sí tengo defectuosa, que puedo representar, que puedo evidenciar, que puedo fundamentar que están malas, la norma me dice que no es necesario que justifique y pague el IVA. Y por lo tanto, por esa salida de mercadería, yo voy a tener que realizar una boleta o una factura. Y finalmente, hago el registro del costo de la venta a mercaderías para ajustar la mercadería con la venta. Que esto lo habíamos calculado aquí arriba, que habíamos dicho que era 1.250 unidades a 1.600 y 250 unidades a 2.000. Y eso me da un total de 2,5 millones y yo lo ajusto a las mercaderías. Y allí nuevamente sumo los débitos y los créditos, o los cargos y los abonos, y tengo cuadrado el total del libro diario. ¿Alguna consulta? ¿Tienen duda hasta ahí? ¿Lo pudieron realizar? ¿No lo hicieron? Ya. Después que yo no veo el chat acá, así que no sé si me están contestando por el chat. Voy a parar esto. Ya. Entonces, lo que yo he realizado es una confección del libro diario general que lo he traspasado todos los hechos económicos al libro diario, y ahora lo que tengo que hacer es esa misma información llevarlo a los mayores. Y una vez que ya tenga calculado los saldos, voy a determinar mi balance de comprobación y de saldo. Eso es lo que yo tengo que hacer. Pero me hubiese gustado que me preguntaran respecto a la forma en que yo estoy contabilizando los hechos económicos, y que a lo mejor ustedes tienen una forma distinta de hacerlo. ¿Ya? No sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta por el chat. Ahora ya veo el chat porque dejé de compartir. No es pregunta, profe, pero o sea, Camila, igual dígame. como que su forma de explicarme confundió un poquito porque, o sea, en el sentido yo sé hacerlo así como ya paso a paso, primero el libro, después el libro mayor, o sea, el libro diario, después el libro mayor, después así, o sea, todo paso a paso. Y usted igual como que lo hizo así todo de una, o sea, iba sacando el neto, el bruto, todo eso, pero o ¿Ya? sea, igual le entendí un poquito, que igual admito que me confundí. Ya. Lo que pasa, Camila, que yo solamente les mostré el libro diario, pero también está el mayor. Es cierto lo que tú dices. Lo que uno tiene que hacer, hace el registro en el libro diario y va inmediatamente al mayor a hacer los cargos, los abonos que correspondan, y le vamos colocando el número del asiento o la fecha del hecho económico. ¿Ya? Eso es bueno porque así no se te olvida nada y después puedes identificar algún error. ¿Ya? Pero yo lo que quisiera saber, eso que yo hice de los descuentos, de los intereses, del cálculo del costo de la venta, del sistema FIFO, ¿eso ustedes lo saben? Yo en lo personal sé hacerlo, aunque igual necesito practicarlo. Ya. Entonces, eh, a medida, mira, afortunadamente nosotros en el sistema centralizador vamos a retomar el tema de las compras y de las ventas, de las notas de crédito, de las notas de débito, de los giros de cheque, de la entrada y salidas de dinero, de las letras. Todo eso lo vamos a retomar porque ahora vamos a ser especialistas en registros de compra y venta, en los libros auxiliares del mayor, y después vamos a centralizar en un solo asiento todas las compras, todas las ventas, todos los pagos, todas las cobranzas, todos los giros, todos los depósitos, todas las documentaciones. ¿Ya?
Dentro del sistema centralizador, lo que vamos a dejar para posterior es el libro de remuneraciones. Ese nosotros igual se los vamos a mostrar, pero cuando lo vamos a evaluar va a ser en la unidad de remuneraciones, porque ese libro es mucho más complejo. Uno le podría dar datos y ustedes llenarlo para hacer el Excel correspondiente. Allí les voy a pedir que traten de trabajar en Excel. Así igual como yo lo hice, aunque sea muy simple, donde voy arrastrando y trayendo el número a la cuenta. Y si ustedes se fijan, después si me revisan los Excel, yo voy nexando cada uno de los valores con las cuentas. Porque si hago algún cambio en alguna, inmediatamente me hace el cambio en el libro mayor. Y después el traspaso al balance de comprobación y de saldo. Ahora, lo que sí me gustaría, vamos a determinar el patrimonio final de la empresa también para saber en cuánto aumentó o en cuánto disminuyó. Generalmente, el patrimonio aumenta por dos cosas fundamentales. Una, por el movimiento que tenga la empresa por las operaciones de las ventas, ya sea por la utilidad o la pérdida del ejercicio, y por el movimiento que tengan los socios, ya sea porque han retirado o porque han pagado las cuotas sociales o porque han hecho mayores aportes. Aquí es evidente que el señor Carrasco hizo un aporte adicional de 500.000 y pagó la cuenta obligada. Por lo tanto, ya se ve que el patrimonio aumentó en 1,5 millones. Y habría que ver cuál es el resultado que tiene la empresa rápidamente para saber cuánto es el aporte que ha hecho la utilidad del ejercicio. ¿Ya? Voy a... Ya. Como les decía, ya teníamos cuadrado nuestro libro diario, nuestro mayor, o sea, nuestro libro diario, perdón, y en el mayor, la verdad que yo utilicé esta forma simple de hacerlo. Aquí lo ideal sería que le pusiéramos el folio que le dimos a las cuentas. Lo voy a colocar allí. Ah. Y acá yo le había puesto el saldo inicial, pero la verdad que sería súper bueno que le fuéramos colocando el número del asiento. Ya. Aquí yo los tengo con los saldos. Después hay que revisar que el total de los cargos y débitos, abono y crédito sea el mismo y los saldos deudores con los saldos acreedores, para después llegar a este balance de comprobación y de saldo. ¿Ya? Yo ahí lo estaba completando, eso lo voy a terminar de hacer hoy día y ustedes también lo van a hacer y yo se los voy a subir, como les digo, después de las 11 de la noche o mañana en la mañana para que lo revisen. ¿Ya? Hay consulta, hay dudas respecto a esto. Entonces, ¿qué le vamos a agregar acá? Nosotros le vamos a agregar el tema del patrimonio final. Lo vamos a dejar acá mismo. Determinación del patrimonio final. Entonces, la idea es que nosotros ya tenemos nuestro capital, que son los 50 millones. Tenemos que restarle la cuenta obligada del señor Silva, porque ese señor no pagó nada. La cuenta obligada del señor Carrasco está en cero, porque pagó. Está en cero, pero él generó un mayor aporte. Mayor aporte, Carrasco, por 500.000. Y eso lo puedo buscar acá. ¿Ya? Y nos faltaría para completar
este patrimonio, nos faltaría el resultado del ejercicio. ¿Ya? Ahí lo vamos a dejar con XXX, o sea, con interrogante, de manera que ustedes después pueden hacer rápidamente un listado rápido de ingresos y gastos. Hagan ese listado. Monto. Lo vamos a hacer así rápido para que ya tenemos las ventas, tenemos el costo de venta, tenemos gastos generales, tenemos honorarios, ya, y otro ingreso no tenemos. El deterioro de las mercaderías, si me falta algo después te lo corrigen. Honorarios, los intereses pagados. Fíjense que solamente estoy listando, no estoy haciendo ninguna separación. Los descuentos otorgados, porque yo otorgo descuento y para mí es una pérdida. Deterioro, honorarios, gastos comunes, descuentos otorgados, las ventas, las cuentas, el IVA, la cuenta obligada, el capital, bien raíz, ya. Supongamos que tenemos estos ingresos y estos gastos. Las ventas, voy a ir a buscar el valor de la venta, que eran los 2,5 millones, si no me equivoco. Ven, no, 5 millones. Mejor este. Ya. El costo lo traigo también de acá del mayor. Lo tengo acá. Los gastos generales. Vamos a cambiar porque dice gastos comunes, pero son gastos generales. Los honorarios también. El deterioro de las mercaderías, los intereses pagados, los descuentos otorgados. Ya. Supongamos que esos son los gastos y esos son los ingresos. Y por diferencia yo saco el resultado. Resultado del mes de diciembre. Entonces yo digo los ingresos menos los gastos. Determino que mi resultado del ejercicio es igual. Le vamos a colocar con esto. Ya. Y ahí yo sumo y resto lo que corresponda. Y determino que el patrimonio final es de 50.791.000. Entonces, si yo lo comparo con el que inicialmente teníamos, que eran los 48, patrimonio final menos patrimonio inicial, nosotros nos damos cuenta de que inmediatamente vemos que el patrimonio aumentó en 2.791.000. Ahora, ¿qué porcentaje representa eso? Igual nosotros podemos hacer esto, la diferencia, tomarla del inicial y lo multiplicamos por 100. Es decir, aumentó en un 5,8%. ¿Está bien calculado? Sí.
Esa es otra información que nosotros podríamos deducir después de realizar el tema de la revisión de los mayores, la determinación del patrimonio final y compararlo con el patrimonio inicial, y sabemos que la empresa está aumentando su patrimonio en un 5,8% en este periodo. Ya. Lo otro importante que era, aprovechar que todavía me quedan unos minutitos, es el tema del IVA. La vamos a colocar aquí, determinación del IVA del mes de diciembre del 2020. Ya. Para poder determinar el IVA, yo tengo que tomar en cuenta dos situaciones, el IVA crédito y el IVA débito. Me las voy a llevar para acá. Ya, las voy a pegar como valor. Ya, lo voy a pegar así nomás. Ya, me interesa saber los saldos. Ya, entonces yo aquí digo, IVA crédito fiscal del mes de diciembre del 2020 es igual a el saldo. IVA débito fiscal del mes de diciembre del 2020, el saldo acreedor. Y sabemos que para determinar el IVA por pagar o remanente de IVA crédito fiscal, tenemos que hacer la diferencia entre ambos. Es decir, esto menos esto otro. Y si me da positivo, tengo IVA por pagar, y si da negativo, da remanente IVA por... Ya, por lo tanto, el ajuste, yo voy a hacer el ajuste del IVA el 31 de diciembre del 2020. Vamos a hacer así de esta manera. Cuando yo hago el ajuste, lo que tengo que hacer es saldar las cuentas IVA y generar una cuenta que me represente el IVA por pagar o impuestos por pagar. Entonces, saldo la cuenta débito, saldo la cuenta crédito fiscal y genero mi pasivo de IVA por pagar, que se tiene que pagar los primeros días hasta el día 12 del mes siguiente. Entonces yo le coloco la glosa. Fíjense que la glosa es súper importante, la puse en todos los asientos. Se ajustan cuentas IVA mes de diciembre 2020. Se genera IVA por pagar. Y ahí hicimos este ajuste. Entonces, en mi balance de comprobación y de saldo, IVA débito y IVA crédito va a aparecer con 0 y se va a generar esta cuenta de pasivo IVA por pagar. Acá no hay remanente. Cuando es remanente, yo les dejé el ejercicio de repaso, que es un poquito más complejo, para que ustedes lo revisen. Voy a guardarlo para que... Ya. Creo que hemos avanzado rápidamente en esta demostración. Espero que ya de a poco se vayan acostumbrando a la forma de trabajo. La próxima semana tienen dos compromisos. Uno, realizar los ejercicios de repaso y que me vayan haciendo las consultas. Yo creo que lo voy a subir también el día miércoles en la tarde o en la noche para que ustedes vean los resultados. Y van a tener que revisar el material del sistema centralizador que les va a entregar la profesora Caridad Irausquín, porque nosotros vamos a empezar a aplicar
y a confeccionar los mayores auxiliares, y yo les voy a ir enseñando cómo vamos a ir registrando ahora los hechos, no en un libro diario general directo, sino que vamos a registrar los hechos económicos en los mayores y después vamos a sacar un solo asiento mensual. ¿Ya? Espero que hayan entendido, espero que les haya gustado y solo pido de ustedes que repasen el material. Siempre con la profesora Caridad vamos a subir material, vamos a ir subiendo ejercicios que algunos los vamos a revisar acá y otros los van a tener que revisar ustedes y hacerme las consultas. ¿Ya? Cualquier duda la pueden hacer también a mi correo. Mi correo ya ustedes lo tienen, marlene.pina@v.cl, y me pueden ir haciendo las consultas que correspondan. Ya, traten, si me escriben, no sé, a las 10 de la noche, seguramente les voy a contestar y programar el envío para el siguiente periodo. ¿Ya? ¿Alguien con alguna consulta? Si no, llegaríamos hasta acá, porque para hacer el break, ustedes se van a ir a costeo y yo voy a continuar con mis estudiantes del otro bloque. Así que los dejo y que les vaya muy bien durante este primer semestre 2021. Cualquier duda, ya saben, me escriben. Muchas gracias, profe. Chao. Ya, Camila. Muchas gracias, ¿Listo? profe. Adiós. Ya. Chao, profe, gracias.